En tu oficina, vas por café, utilizas un vaso de unicel, más de 500 años en descomponerse. Usas la cuchara de plástico para revolver el azúcar, la tiras, ahí van otros 100 años. Regresas a tu escritorio, la computadora, el iPod, el aire acondicionado, 1300 watts por hora. Si en promedio estamos 8 horas en la oficina, son 10.400 watts de uso una sola persona. Fumas un cigarro matutino, ese filtro tardará entre 15 y 25 años en descomponerse. Decides ir a la máquina dispensadora de comida y bebidas para retirar un refresco de cola. Esa lata tardará más de 200 años en reciclarse. Hasta ahora, llevas un total aproximado de 800 años de retraso ecológico en medio día. Tú eres una sola persona. Imagina cuánto contamina una población entera. A lo largo de la historia han existido varios cambios climáticos. ¿Por qué preocuparse ahora? En los últimos años, el ritmo de estas variaciones se ha presentado con mayor frecuencia, acelerándose de manera alarmante, de modo que afecta la vida del planeta. A lo largo de la vida de la Tierra ha tenido temperaturas elevadas y luego temperaturas bajas. Lo que quiere decir esto que siempre ha existido cambio climático. Pero estos cambios climáticos se han dado durante miles y miles de años. Siempre se ha pasado de una era glacial a otra era más caliente y luego otra vez vienen otros cambios por diferentes fenómenos naturales. Ahora, durante los últimos 200 años, hemos observado que esto ya no se da durante miles de años, sino que se está dando un calentamiento en un periodo muy corto. Y ya no debido a fenómenos naturales que también se siguen dando, pero se debe a la intervención del hombre. Esto preocupa al mundo y a la comunidad científica, quienes lo estudian para controlarlo. Sin embargo, está en riesgo el futuro de la humanidad. It's like if you can watch water boiling. At the beginning, everything's rather calm. Then it gets as more heat goes in, it becomes more agitated. There's similar processes go on in the air. Another problem is that warmer air holds more water, it's heavier, and therefore the storms can become more violent. So global warming is this gradual increase in the temperature due to the accumulation of greenhouse gases. So the accumulation is the problem. Gracias a la presencia de gases de efecto invernadero como el CO2, parte de la radiación solar que llega hasta la Tierra es retenida en la atmósfera. La concentración de estos gases ha aumentado, ocasionando que la atmósfera retenga más calor de lo debido, y es la causa de lo que hoy conocemos como el calentamiento global. En últimas fechas, los gases se han incrementado considerablemente. Entonces esa nube que había y que guardaba poco calor, ahora está guardando mucho, porque el calor que sale de la Tierra hacia arriba se queda atrapado en mayor cantidad y entonces está subiendo la temperatura. Por eso cuando alguien dice, es que siempre ha habido cambio climático, sí, siempre ha habido cambio climático y se ha dado, por eso ha habido muchas eras, pero se ha dado en miles de años. Y ahora no, ahora se está dando rapidísimo. El Panel Intergubernamental para el Cambio del Clima, IPCC, considera un 90% de probabilidades que la mayor parte del calentamiento global durante los últimos 50 años haya ocurrido debido a emisiones de gases invernadero que atrapan el calor, todas causadas por los seres humanos. The panel was first started by the World's Meteorological Office. It was a branch of the Meteorological Office back in 1990 when the first assessment report was produced. And that's when climate change was identified as a major problem. In other words, it's been many, many years after the original identification of the problem, and the problem's getting worse and worse, and more evidence is coming that the climate is changing, and yet governments have done very little about it. So that was back in 1990. There was another report in 1995 which emphasized that the problem was getting worse, another one in 2001, and then the last one in 2007.
La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal son los automóviles. Emiten casi 1.500 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, para entender un poco esto del efecto del cambio climático y todo eso, los cambios climáticos no solamente se originan pues, por las fluctuaciones así, ya sea a corto o a largo plazo, por efecto natural de los fenómenos físicos, atmosféricos y oceánicos, pero también por la influencia del hombre, por nuestras actividades. Y de eso, bueno, hay tantos ejemplos que en los 4 volúmenes que han producido este panel internacional, bueno, se detallan con bastante rigurosidad, digamos, ¿no? el efecto que produce la actividad humana, ¿sí? En más o menos, dependiendo la zona, en fin, puede ser muy importante, ¿sí? En pocos años, las ondas de calor serán más frecuentes y más intensas, provocando derretimiento de glaciares. Aumentarán el nivel del mar, produciendo inundaciones en las áreas costeras. Datos de la NASA afirman que la capa de hielo polar se está derritiendo a un alarmante ritmo de 9% por década. Para entender esto mejor, imagine que su cuerpo normalmente presenta una temperatura aproximada de 37 grados centígrados. Cuando adquiere una enfermedad o se registra una infección de cualquier tipo, la temperatura se eleva en promedio 1 grado, llegando a los 38 grados centígrados. Esta variación, por insignificante que parezca, crea una diferencia radical en el estado físico y anímico del cuerpo. Esto mismo pasa con la Tierra. El incremento gradual en la temperatura del planeta, por mínimo que sea, causa efectos catastróficos. Los científicos del Centro para la Investigación Atmosférica de los Estados Unidos consideran que si continúa el ritmo actual del calentamiento global, el Ártico podría perder todo el hielo para el verano del 2040. De acuerdo con el IPCC, el nivel mundial del mar ya ha aumentado de 4 a 8 pulgadas en el siglo pasado, situación que parece acelerarse. Del mismo modo, el agua de los océanos se calienta, añadiendo más energía a las tormentas tropicales, haciéndolas más intensas y destructivas. En los últimos 35 años, el número de tormentas categoría 4 y 5 se ha incrementado junto con la temperatura del océano. Este organismo hace la proyección de que la temperatura global aumentará 6 grados en los próximos 100 años. Comparando de nuevo con el cuerpo humano, si la temperatura se elevara 6 grados por encima de lo normal, las consecuencias serían fatales, ya que esto provocaría la muerte. Como si esto no fuera suficiente, si el calentamiento se sigue agravando, aumentarán las sequías con el riesgo de incendios. En 2006 se reportaron alrededor de 100.000 incendios y se quemaron 10 millones de acres, 125% más que el promedio en 10 años. Este trastorno ecológico provocará la pérdida de diversidad de especies. El IPCC descubrió que aproximadamente del 20 al 30% de las especies de plantas y animales evaluadas hasta el momento probablemente corran un irremediable riesgo de extinción si la temperatura promedio mundial aumenta a más de 2.7 a 4.5 grados Fahrenheit.